mensaje, ¿por qué tropiezo en el mismo lugar? ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado de que de repente el mismo pecado, el mismo problema, el mismo tapón con mi carácter, el mismo conflicto con la misma persona? ¿Alguien lo ha vivido? Entonces diga conmigo, este mensaje es para mí. Acompáñenme en la escritura, Números capítulo 32, y vamos a leer del verso 1 al 5. Y dice la escritura: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleal, Seba, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad. Y mira lo que dice la escritura: y no nos hagas pasar el Jordán. Diga conmigo, no nos hagas pasar el Jordán. Y me encantaría que lo subrayaras en tu palabra, porque esta es una parte clave, fundamental en este mensaje. Muchos hombres y mujeres de Dios tienen muchas batallas que pasar. Sin embargo, torpemente, a veces pensamos que porque tenemos un avance o porque tenemos una victoria temporal, esa pausa o ese momento hermoso viene de Dios. Pero muchas veces no. La realidad es que muchos de los hombres y de las mujeres de Dios están teniendo batallas que Dios no le mandó a pelear. Y las que Dios le mandó a pelear, las estás batallando, las estás peleando, pero sin el Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que todo lo que es de la carne va hacia la muerte. Y quiero que pienses lo siguiente: ¿cómo estás batallando tus peleas? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Por qué? Porque muchos de los pleitos que Dios te puso a debatir, o más bien a pasar, los enfrentas en tu carne. Y por eso la respuesta a tu conflicto es destrucción. Y quiero que lo veas. Dios nos está haciendo un llamado a reconocer cuáles son nuestras batallas y cómo las estamos enfrentando, si en el Espíritu o en la carne. Por ejemplo, la batalla que tienes con tu propio carácter, la batalla que tienes con esos vicios, con esos pecados, aún la batalla que tú estás teniendo con tu familia. ¿Cómo le estás peleando? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque una batalla peleada sin el Espíritu es un distractor. Porque una batalla peleada sin el Espíritu va a provocar que tú te llenes de ego, que tú te llenes de confianza en ti mismo. Y la Escritura nos advierte que aquellos que confían en sí mismos menosprecian la ayuda del Señor. Por lo tanto, aquella persona que gana sus victorias sin echar mano del Señor tiene el peligro de volverse una persona orgullosa. Y una persona orgullosa, dice la Escritura, que el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Y eso fue lo mismo que yo veo en la Escritura. Yo me imagino al pueblo de Israel cuando Moisés los saca de Egipto. Están pasando por el desierto, y yo estoy bien seguro en mi corazón que cada día ellos pensaban que sería el día de la victoria. ¿Por qué?
porque estaban cambiando de una montaña a un vado, de un vado a un oasis, de un oasis a otra montaña. Es decir, que los cambios de escenografía, los cambios de todo lo que les rodeaba les daba el ánimo pensando, he pasado. Y eso mismo nos sucede a nosotros. Al momento de que se acaba un pleito o empieza uno nuevo, pensamos, esto vino porque ya maduré, o es la siguiente etapa en el Señor. Y la verdad es que no. La verdad es que yo encuentro el mismo error de la iglesia en los versos que leímos hace rato. La tribu de Rubén y la tribu de Gad estaban pidiendo su herencia. Le dijeron, esa tierra es grande y es para ganado y nosotros tenemos ganado. Danosla en heredad. ¿Te acuerdas lo que leímos? Y no fue malo lo que pidieron. ¿A cuánto les gustaría toda la herencia que Dios tiene para ustedes? Yo creo que a todos. Pero ellos habían pedido la herencia de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque ellos querían obtenerla colocando sus propias reglas, colocando su propia manera de pensar. Pedían la bendición a mi manera. Es decir, ellos estaban eligiendo naturalmente sin la guía del Señor. Ahora aplica esto a tu vida. ¿Cuántas veces has deseado, Señor, cambia mi matrimonio, cambia mis finanzas, transforma a mis hijos, modifica mi negocio? Sin embargo, no estamos dispuestos a pasar el trato de Dios. Lo que queremos es la heredad como estas dos tribus, sin realmente tener que madurar. Es decir, en vez de que estas dos tribus fueran y conquistaran juntos con las otras 10 y todos alcanzaran un territorio grande, ellos dijeron, yo quiero lo mío. Te estás conectando. Y eso mismo nos sucede a nosotros. El problema no es que tú desees tu herencia. El problema es que tú eliges tu herencia, tú buscas actuar bajo tu pensamiento y no dejas actuar al Señor en tus asuntos. ¿Cómo saber cuando Dios está actuando? Todo va a depender de tu relación con Dios. Es decir, más cercano estás de Dios, más sabes lo que puede venir. Más cercano estás del Señor, más comprendes qué ruta tomar. Y quiero que veas, la Escritura nos da un detalle muy impresionante. Las dos tribus dijeron, no nos pases por el Jordán. Es decir, que las tribus le están diciendo a Moisés, no nos pases por el proceso, no nos pases por el trato de Dios, no me hagas madurar a la manera de Dios, sino que solamente dame lo que Él prometió. Es decir, conéctate al mensaje. Ellos están diciendo, yo no quiero abandonar mi viejo hombre, no quiero abandonar mi vieja naturaleza, no quiero abandonar mis viejos hábitos. Yo lo que quiero es lo que me prometió el Señor. Es decir, ellos querían conquistar sin aniquilar, sin sepultar su antigua naturaleza. ¿Alguien está conmigo? Amén. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y vestidos del nuevo hombre, amén, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, nuestro enfoque tiene que estar en buscar con gran celo nuestra transformación. ¿Alguien quiere ser transformado? Amén. Lo tenemos que buscar con gran celo. Es decir, mis amados, la tarea de transformación depende del Espíritu Santo. Él nos transforma, pero lo que nos involucra a nosotros es buscar esa transformación. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Colosas lo siguiente. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 8 al 10. Pero ahora,
Es el momento. Diga conmigo, es el momento. ¿Qué tal si ves a la persona que está al lado y le dices, este es el momento? Este es el momento. Y si lo ves medio dormido, le dices también, este es el momento, hermano. Diga conmigo, este es el momento. Pero ahora es el momento de eliminar, ¿me ayudas a leer? El enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Ve a la persona que está al lado de ti con ojos así como, me pasó rozando, pégate yo a ti. Voltea a ver. Y continúa la escritura. No se mientan unos a otros. Ahora le dice el otro, te pego a ti, hermano. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es decir, aquí me está mostrando el camino de la transformación. Diga conmigo, camino de transformación. El camino de la transformación es renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Cómo? Conociendo a Dios. Ahí dice la Escritura, aprendan a conocer a su Creador. De esa manera tú vas rápidamente a cambiar tu manera de vivir. Diga conmigo, tengo que aprender a conocer a mi Señor. Fíjate en la realidad, en el Edén, Adán era un hombre lleno de justicia, de verdadera santidad, de un glorioso conocimiento, y estas tres cualidades se perdieron juntamente con la caída. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, la única manera de renovar tu entendimiento es conociendo a tu Creador, conociendo su justicia, su verdadera santidad y adquiriendo conocimiento. ¿Por qué? Porque Adán era muy similar al Padre, porque estaba conociéndolo continuamente. Por eso el hombre de esta iglesia y de todas las casas donde el Señor ha llevado su palabra, poco a poco nos vamos pareciendo más a Él, porque su conocimiento comienza a limpiar nuestra antigua naturaleza. Adán, todas las decisiones que él tomaba no eran basadas en su conocimiento. No tomaba decisiones a causa de sus experiencias antiguas, sino que todo lo hacía recibiendo de manera continua del Padre. Yo te pregunto a ti, ¿cómo actúas? ¿Reaccionas de acuerdo a la persona antigua que eras? ¿Reaccionas de acuerdo a las acciones antiguas que tomaba tu esposo, tu esposa, tus hijos, la gente en tu trabajo? ¿O recibes del Padre y actúas? Es necesario que mientras que nosotros conocemos al Señor, comprendamos que solamente pareciéndonos más a Él, adquiriendo su conocimiento, todas las cosas serán renovadas. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Adán era un hombre lleno de temor, lleno de honra a Dios, y el resultado era amor. Diga conmigo, amor. Pero hoy en día ya no hay temor, ya no hay honra, ya no hay un vínculo perfecto entre las personas. Es decir, ya no hay amor. Y la consecuencia es que todos y cada uno de nosotros le hemos dado rienda suelta al orgullo, a la altivez, al ego. Y el orgullo, la altivez y el ego es la chispa que detona una mente carnal. La mente carnal, mis amados, es enemistad completa y continua en contra de Dios. Y me preguntarás, ¿cómo sé si tengo una mente carnal? La mente carnal, la mayoría del tiempo está inclinada a las cosas de la carne, a las cosas del mundo, al propio deseo. Y obviamente en una mente carnal no hay cupo para las cosas de Dios.
Por eso muchos en la casa del Señor solo asisten una ocasión, porque toda la semana la tienen atiborrada de trabajo. Yo te pregunto, ¿en tu trabajo el patrón es Dios? Porque si fuera el patrón Dios, Dios te daría permiso de ir a la reunión. Vuelta a ver al de hablar y dile, hermano, casi nos pega. Por un poquito nos pega. Por eso es necesario que nosotros comencemos a comprender que una mente carnal es opuesta a Dios y a las cosas de Dios. Y el resultado de una mente carnal se ve en su entorno. Quiero volverte a repetir, el gatillo, la chispa de una mente carnal es el orgullo. Y te lo quiero ejemplificar así porque así yo mismo lo he vivido. El Espíritu Santo te dice una dirección, tienes que tomar tal dirección, pero la mente carnal te guía a otra dirección. Es decir, hay un choque interno, no sabes qué hacer, porque por una parte amas a Dios, pero por la otra quieres hacer lo que se te da la gana. Y en ese momento empieza esa guerra de choques. Es que me quiero reconciliar, pero quiero que me digan otra cosa. Quiero hacer las cosas como a mí me da la gana. ¿Y sabes cuál es el resultado de eso? Que haces fuego extraño. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios, lo que esté emanando de tu corazón, cuando levantas tus manos, es una adoración falsa. Una adoración carnal. Una adoración que para Él huele mal. Si tú y yo revisamos la Escritura, nos muestra que los hijos de Aarón hicieron fuego extraño. Ellos sabían cómo hacer fuego. Ellos sabían cómo preparar el incienso. Ellos sabían lo que le agradaba a Dios. Ellos estaban entrenados para hacerlo. Es decir, que todos los artículos eran los perfectos. Pero nadie les dijo que lo hicieran. Y al momento de que ellos lo hicieron una acción sin una orden. Y delante de los ojos de Dios, eso fue algo que Él no aceptaba. Y automáticamente dice la Escritura que ellos murieron incendiados. Digo conmigo, fuego extraño. El fuego extraño es parte del orgullo. Si regresamos a la Escritura, justo lo que dijo la tribu de Gad y la tribu de Rubén fue: no me pases por el proceso, no me pases por el Jordán. Y aquí nos muestra que estos hombres, a pesar de que conocían a Dios, no confiaban en Dios. Es decir, conocían mucha palabra, pero no les era revelado el Dios de la palabra. Y si esto lo vemos fríamente en nuestras vidas, muchos de nosotros hemos obtenido herencias o hemos alcanzado ciertas metas, ciertos premios, ciertos avances. Pero si esos avances, esos premios, esas metas las hemos alcanzado sin haber pasado por el proceso de Dios, es decir, sin haber sido renovados en nuestro hombre interior, esa meta será temporal. Mira Israel, yo amo al pueblo de Israel, pero sus victorias no fueron permanentes, solo fueron temporales. Quiero que observes esto, es decir, que siempre que sientas un mover o una sensación de victoria, o estoy alcanzando o conquistando algo sin haber sometido, sin haber aniquilado tu viejo hombre, es decir, tu mente carnal, solamente habrás dado una vuelta más al desierto. ¿Qué es esto, familia? Puedes obtener un premio, puedes obtener un galardón, pero si no eres tratado por el Señor, habrás dado otra vuelta al desierto. Y me preguntarás, ¿cómo sé que mi hombre no ha sido aniquilado? Muy fácil. Después de obtener una victoria o una meta o algo, estás batallando con tu mismo carácter.
Estás batallando con tu mismo pecado. Estás rechazando a la misma persona. O quizás estás pasando por el mismo error. Eso nos habla de que efectivamente alcanzaste una meta, pero tu viejo hombre nunca fue tratado. ¿Y por qué sucede esto, familia? Porque nos hemos autoengañado. Porque hemos pensado que crecimos espiritualmente o que ya maduramos y lo único que hicimos fue dar otra vuelta al desierto. ¿Por qué? Porque no nos hemos despojado de nuestro viejo hombre. Y la respuesta a un cambio del viejo hombre es que el Señor comienza a manifestar su mente en nosotros. Es decir, comenzamos a ser conscientes de la mente de Cristo. Diga conmigo, mente de Cristo. Dígalo fuerte, mente de Cristo. Cuando la mente de Cristo actúa en nosotros, no significa que seamos más inteligentes o que seamos más audaces o menos brutos. No. La evidencia es que vamos a comenzar a vivir sincronizados con la palabra. Es decir, la Escritura es la mente de Cristo. Y si yo vivo teniendo la mente de Cristo, automáticamente hago lo que el Señor me dice. Otra evidencia de tener la mente de Cristo es que yo me puedo dar cuenta bajo qué espíritu estoy haciendo las cosas. Si estoy siendo influenciado por el Espíritu Santo o por un espíritu demoníaco. Y también lo he visto en mi propia vida. ¿Alguno de ustedes se ha levantado así como que de malas? Sin ningún motivo. O también cuando ves algo en otra persona y empiezas a tener peleas interiores en relación a esa conducta. ¿Alguien lo ha vivido? ¿O soy yo el único bien carnalote? O también, familia, cuando tu propio cuerpo o tus emociones comienzan a tener ciertas desviaciones que no son precisamente a la santidad, que no son precisamente a estar inclinado al Señor. Ahí, si tienes la mente de Cristo, el Señor te va a decir, estás bajo ataque. O hay un espíritu demoníaco que te está influenciando para hacerte caer. A través de la mente de Cristo puedes darte cuenta bajo qué espíritu estás y poderlo repeler o permitir que el Señor obre ampliamente en ti. Otro punto bien importante es que solamente aniquilando el viejo hombre, diga conmigo, viejo hombre, solamente aniquilando el viejo hombre puedes entrar en tu tierra prometida. ¿Y cómo? Muy sencillo, haciendo todo lo que el Señor nos diga. Diga conmigo, haciendo todo lo que el Señor me diga. Mira lo que dice la Escritura. Acompáñame en el libro de Números, capítulo 32, verso 11 y 12. Me encantaría que lo abrieras en tu propia Biblia. Dice la Escritura: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron, ¿qué dice? Perfectos en pos de mí. ¿Estás conmigo? Alguien dice amén. Y luego continúa la palabra: excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Aquí yo veo algo. Solamente Caleb y compañía heredaron la tierra prometida, porque los otros, que dice la Escritura, no fueron perfectos. Y me dirás, es que yo no puedo ser perfecto. La Escritura me exige que yo sea perfecto. La palabra dice: sean perfectos, así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Por lo tanto, yo puedo llegar a ser solo por medio
de la obra del Espíritu Santo. Y aquí hay una pregunta: ¿qué es lo que no me permite ser perfecto? Bien sencillo: mis razonamientos antiguos y reaccionar de acuerdo a mis experiencias. Y esto solamente me habla de una persona que no ha tomado su cúmulo de experiencias, que no ha tomado su cúmulo de vivencias, de sus circunstancias, y no las ha clavado en la cruz. La palabra me dice: no traigas a memoria las cosas antiguas. Pero ¿qué sucede? Cuando tú comienzas otra vez a comportarte como en tu pasado, estás retomando falsas conductas, falsas enseñanzas, falsas costumbres. Por eso hoy, aún estando en Cristo, una y otra vez repites el mismo error de tu pasado. Estás buscando levantarte en el Señor, pero entras en un círculo vicioso, donde en vez de crecer solamente destruyes. Y primeramente te destruyes a ti, y en segundo lugar destruyes tu siguiente entorno, que es tu familia, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque tu mente no ha sido renovada. ¿Y sabes cómo lo veo? Efectivamente, tu cuerpo está presente aquí, pero tu mente está anclada a tu pasado. Y por más de que tú quieras correr a la meta, no vas a poder, porque sigues dando vueltas en el desierto cuando el Señor te quiere llevar a la tierra prometida. Y te quedas anclado y comienzas a dar vueltas y no puedes salir a causa de que no eres renovado. Diga conmigo: quiero ser renovado. Dígalo fuerte: quiero ser renovado. Pero esto se pone más difícil. Muchos en la actualidad, Dios nos pasa una y otra vez por el trato de Dios. Los pasa una y otra vez por su nalgada. Los prueba. Pero lo malo es que tal parece que la persona no aprende. ¿Te ha pasado? Dios te está tratando una y otra vez con lo mismo, una y otra vez con lo mismo, y eso no es otra cosa más que no has soltado algo de tu pasado. Si tus conflictos son siempre con la misma persona y siempre del mismo tema, ¿qué crees que ha pasado? Sigue resolviendo las cosas de la misma manera. Quizás en vez de agarrar el cinturón, agarras un papel. Quizás en vez de agarrar un cable, agarras una lengua afilada. Estás resolviendo las cosas de la misma manera, pero con una diferente herramienta. Quiero que te des cuenta de algo. Para que podamos resolver las cosas de manera diferente, tenemos que soltar nuestros viejos hábitos, nuestros viejos recuerdos, nuestras viejas enseñanzas, nuestros antiguos y malos testimonios. ¿Por qué? Porque si tú sigues viviendo de esa manera, todo el tiempo vivirás a la defensiva. ¿Has tenido la experiencia de que alguien te dice: es que siempre estás a la defensiva? O que tú ves a una persona y que siempre lo ves, no quién se la hace, sino quién se la paga. Es porque está anclado en su pasado. Y una persona anclada en su pasado busca los errores de la otra persona. Busca justificar sus propias acciones. ¿Y cuál es el resultado de esto? Nunca va a alcanzar bendición, sino que permanecerás en el desierto. Pero yo también aquí observo otra cosa. Una persona que tiene estas características nunca piensa que el error está en él, sino que siempre el error aplica para el otro. Y mira lo que dice el libro de Job, capítulo 19, verso 28. Mas deberías decir: ¿por qué le perseguimos? Y aquí está el punto: ya que la raíz del asunto se halla en mí. Diga conmigo: el conflicto está en mí. El problema de tu matrimonio no está en tu esposo. El problema de tu matrimonio no está en los hijos. El problema en tu trabajo no está en el jefe.
El problema no es el otro. Diga conmigo, el problema es de mí. Pero cuando nosotros estamos caminando bajo el viejo hombre, nos es más fácil ver con los lentes del yo que ver a través de los ojos de santidad del Señor. Que poder discernir qué es lo que estamos viviendo realmente, que yo tengo un problema. Y en ese momento solamente hay dos opciones. Uno, clamarle al Señor que me revele mi realidad. ¿Quién soy yo realmente? Porque me podrás decir, yo soy hijo de Dios, yo estoy sentado en lugares celestiales, yo soy bendito de Jehová, y lo eres, pero no te has dado cuenta que te está estorbando algo. Y hasta que tú te humilles delante del Señor, Él te va a mostrar qué es lo que te estorba. O la otra opción es levantarte en contra de Dios. Y si tú te levantas en contra de Dios, automáticamente te levantarás en contra de toda autoridad, en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos. Por eso muchas personas, estando sin Cristo y aún con Cristo, no tienen una vida completamente satisfactoria. Efectivamente, habrá momentos de batalla, pero la vida de un hombre de Dios no es tener conflictos con su matrimonio, aun cuando los vaya a ver, es superarlos cada vez. Al igual en tu salud, eventualmente te enfrentarás a problemas de salud, pero eso no es la voluntad de Dios. El negar realmente que en ti hay un problema puede ser el detonante de muchos malestares físicos. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice la Escritura en Números 32, verso 14 al 15. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en el lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de Él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. El Señor nos está llamando a arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Dígalo fuerte, arrepentimiento. Es tiempo de sacar de nosotros lo que está contaminando nuestra vida. Es tiempo de sacar de nuestro propio entendimiento las antiguas ideas. ¿Por qué? Porque el Señor nos demanda poder discernir, poder separar, poder sacar lo profano, solamente dejar lo santo. Pero hay muchos de nosotros que no hemos aprendido a discernir lo que es santo de lo profano. Y para comenzar con esta tarea, lo primero que debemos hacer es romper la primera barrera, lo primero que nos aparta del Señor, y eso primero se llama orgullo. El orgullo está destruyendo muchas iglesias, el orgullo está destruyendo matrimonios, está destruyendo negocios. Pero lo peor de todo es de que el orgullo a veces se encuentra tan escondido en nosotros que no nos damos cuenta que forma parte de nuestro corazón. El orgullo se manifiesta de diversas maneras y quiero hablarte de algunas de ellas. Y la primera es que la persona orgullosa piensa más elevadamente de sí mismo que lo que es. De hecho, la palabra orgullo, si tú encuentras el significado en el griego, significa elevarse. Es decir, que yo me elevo o tengo una posición más alta que la otra persona tiene. Una persona orgullosa piensa que él es el mayor de todos los que le rodean. O quizás no de todos los que le rodean, pero en su mayoría, en su círculo cercano.
Es decir, que una persona orgullosa no permite mucha opinión ni mucho consejo. Y quiero que lo observes. Una persona orgullosa se viste con falsa santidad, con una falsa manera de interpretar sus habilidades. Y le dice a la otra persona, no, tú hazlo, mejor tú hazlo, tú lo sabes hacer mejor. Y yo conozco una persona así. No, claro, tú hazlo, tú lo sabes hacer mejor. Y yo no tengo ni idea. Pero la otra persona, siendo el experto, siendo el profesional, no lo hace para disimular. El orgulloso es un perfecto disimulador para que cuando el otro ejecute la acción, él pueda vestirse como yo lo sé hacer mejor. Una persona orgullosa, de acuerdo a la Escritura, es aquella que se manifiesta en diversas maneras, con altivez de ojos, altivez de corazón, pero también con pensamientos impíos. Es decir, cuando yo me refiero a la palabra impío, me refiero a una persona que está en la casa del Señor, pero que sus pensamientos no concuerdan con la Escritura. Y quiero decirte algo, una persona orgullosa nunca cede. Es decir, la palabra me dice que yo tengo que servir a los demás, que yo tengo que servir a la iglesia, que yo tengo que servir a mi familia, pero una persona orgullosa no lo hace. Una persona orgullosa nunca se niega a sí misma. Y algo que yo he descubierto en muchos conflictos es que una persona no tiene la razón y la otra tampoco la tiene. Ambos, o los tres, o los cinco, o en el conjunto de personas donde hay ese conflicto, toda la visión se tiene que centrar no en el que tiene el entendimiento, no en el que parece más inteligente, no en el que es más viejo, sino que se tiene que centrar en la Escritura. ¿Alguien dice? Amén. Es decir, que todos tus conflictos no los tienes que centrar en otra persona, porque esa persona no tiene razón, ni tú tampoco. La razón la tiene la Escritura. ¿Estás conmigo? También el orgullo se manifiesta de otra manera. Aquellos que dicen, es que yo soy un poco introvertido. Es decir, que no le gusta estar con la gente, no le gusta estar con la prole, ¿verdad? Con la chusma. No, yo prefiero aislarme, yo prefiero no tener equipo. A mí me gusta hacer las cosas solito o solito. ¿Sabes? Estás ocultando el orgullo. Porque una persona que no está dispuesta a compartir una habilidad, una persona que no está dispuesta a recibir enseñanza de otro, automáticamente podemos encontrar que es una persona orgullosa. Ahí está conmigo. Por otra parte, ¿sabías que el orgullo puede provocar que te vuelvas apóstata? Sí. Ser apóstata significa ir en contra de Dios, ir en contra de la fe que yo he puesto en el Señor. Ser apóstata es darle la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa eventualmente se va a sentir tan seguro de sí mismo, tan bien en su pensar, va a sentir que Él es el único que tiene la razón, que es inalcanzable con otra opinión, que en cierto momento va a querer ser superior a Dios. No sé si tú viste hace poco en las noticias, acaba de morir un hombre llamado Stephen Hawking. Un hombre que lo notaban como uno de los hombres más sabios, más eminentes. Y ¿sabes algo? A mí me da gusto que se haya muerto. ¿Por qué? Porque él negaba la realidad de mi Dios. Y en el momento que expiró aquí ese hombre ateo, ahora se dio cuenta que mi Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque él era un hombre con tanto orgullo, su conocimiento lo elevó tanto, que se olvidó que él como criatura tenía que rendir adoración al Creador. Una persona orgullosa nunca se va a rendir en adoración.
Si tú no adoras realmente al Señor, es porque ahí hay una pizca de orgullo. El orgullo, familia, es como el mal aliento. Todos saben que tienes mal aliento, pero tú no. Qué vergonzoso, ¿verdad? Todos dicen, oye, estuvieron buenos los tacos, ¿verdad? Pero esa persona no se da cuenta. De igual manera es el orgullo. Pero el orgullo también es la puerta ancha a la destrucción. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16. Dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo va a provocar que tomes decisiones bajo tu propio entendimiento y te saltes los tratos de Dios. Por eso la tribu de Gad y de Rubén dijeron: no nos pases por el Jordán. Es necesario que todos seamos tratados por Dios, porque el trato de Dios poncha el globo llamado orgullo. El orgullo, familia, va a provocar que tú no te muevas y siempre estés en ciclos viciosos con el mismo conflicto. La semana pasada hablábamos de la mansedumbre. Ahora quiero hablarte de esto. ¿Por qué? Porque un hombre tiene que crecer de manera integral para con Dios, si no siempre estará estancado. El orgullo no te va a permitir resolver tus diferencias, no te va a permitir resolver tus conflictos, y siempre vas a buscar tener la razón. Una persona orgullosa siempre desea que las cosas se hagan a su manera. El orgulloso tiende a destruir lo que Dios construyó a través de sus manos. Y yo tengo una pregunta y me gustaría que si hay alguno valiente aquí me levantara la mano. ¿Dios ha restaurado tu matrimonio? A ver, levántame tu mano. ¿Dios ha restaurado tu sanidad? ¿Dios ha restaurado algo en ti? Una persona orgullosa agarra lo que Dios construyó y lo hace polvo. Lo podemos ver claramente. Luzbel, ahora sabemos que su nombre es Satanás. Luzbel, dice la Escritura que para el día de su creación Dios ya le tenía tamboriles, le tenía todo hecho, todo creado para el día de su creación. Pero cuando en él se halló orgullo, fue echado fuera de la presencia de Dios, y todo lo que Dios construyó para él fue destruido. En otras personas el orgullo se manifiesta como presunción, en algunos otros como rechazo a la autoridad. En muchos y en la gran mayoría de los orgullosos no reconocen que la criatura necesita rendirse al Creador. La Escritura nos muestra al orgulloso como un pueblo de dura cerviz. La cerviz es la parte de atrás de tu cuello, y con esa parte tú puedes decir sí o me humillo. Una persona orgullosa no se humilla y no dice sí, tú tienes la razón. Una persona orgullosa únicamente lo que hace es vivir en el estancamiento. Una persona orgullosa se mantendrá lejos de la presencia de Dios. Y por ese hecho te quiero pedir que te pongas en pie. Ponte en tus pies. Una persona orgullosa no sabe cuando Dios le llama a venir a la cruz. Una persona orgullosa no sabe realmente cuando Dios le está hablando para que Él sea transformado. Yo quiero hacerte un llamado, no importando dónde tú estés.
si tú reconoces que hay orgullo en ti, en tu corazón, en tu ser interior, yo te quiero pedir que levantes tu mano bien en alto. Si eres valiente, acércate, quiero orar contigo. Porque en todos hay orgullo. En todos hay más de una pizca de orgullo. Y hoy necesitamos que el Señor trate con eso. Que el Señor purifique nuestra vida. Que el Señor sacie nuestra alma. Que el Señor pueda renovar aún nuestro ser interior. Pero malamente no queremos ser tratados. No queremos pasar por el trato del Señor. Así que ahí levanta tus manos, cierra tus ojos. Comienza a decirle al Señor: yo sí quiero pasar por el Jordán. Yo sí quiero pasar por tu trato, Señor. Yo sí necesito, Padre, que tú extiendas tu mano en amor para que yo pueda doblar mi servicio, para que yo me pueda humillar delante de ti, Señor, porque te necesito. Hoy, Padre, levanto mis manos solo a ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo, Señor, que mi pecado, que mi orgullo ha echado a perder mi matrimonio, ha echado a perder mi vida con mi familia. Mi pecado, Señor, mi orgullo en específico, ha destruido, Señor, mi negocio. Hoy reconozco, Señor, que soy un orgulloso. Hoy reconozco, Padre,